Hola, mis corazones, ¿cómo están? Hola, hola, Carmencita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Déjame ver aquí. Vamos a ver aquí. Ari, Patricia. A ver, aquí, todos. Listo. Hola, Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Hola Carmen. A ver. hola. Listo. Ok, perfecto. Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Soy yo, Bien. soy yo otra vez. Muy bien. La Bueno, mis Carmencita. amores. Amén y amén. Ustedes no me van a creer, pero apenas, mire, estaba esperando yo esta hora como nada y acaba de empezar un palito de agua, pero que ni se imaginan. Yo dije, bueno, lluvia de bendiciones, no me queda de otra. Mi movimiento de sensaciones. ¡Ah! Padre amado, yo dije, ¿qué es esto? Que nos Gis está agarren bien muda. paradas. Gis está ahí hablando, pero no se le escucha, ese que tiene el audio apagado, A ver, Hola Ali, Patricia, Gis. ¿no? ahora sí, ahora sí. Hola. Hola a Ahora sí te, todas. ahora sí te escuché, Gis. Cuéntame. No, que acá ha estado lloviendo toda la semana. Ah, no, pero aquí hacía un calor, pero no caía la lluvia. Hacía un calor y no caía la lluvia. Y ahorita que estoy empezando la clase con ustedes, acabo de pasar un palo de agua, pero hermoso, que estoy que bueno, asustada. Vamos a ver quién más. Guille, ok, está entrando. Ok, chicas. Bueno, ante todo, bienvenido diciembre. Ante todo, bendiciones a todas. Hace un año pasó una situación fuerte, delicada, fea, triste en España. Eh, el año pasado estábamos distintos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién tiene ruido ahí? Creo que es Guille, no sé. Déjame ver, silencio. Sí, era el de Guille. Ya te silencié, Guille. Extrañamente. Ok. Ujú. ¿Alguien más está compartiendo una pantalla? Yo no. Hola, Buenas, buenas. ¿Cómo están buenas, ¿cómo ustedes? están? ¿Cómo están, chicas? Hola, profe. Hola Sonia. Vamos a ver, a ver, a ver. Hola, chicas, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Un abrazote a todas. Muy Hola buenas, Flavi. buenas. Buenas. Eh, ujú. Déjame ver si veo aquí la pantalla. Ustedes me dirán si se ve la pantalla, si no se ve la pantalla, porque Yo no veo nada. Yo tampoco. Poco deja de yo. compartir. No veo nada tampoco. Déjenme ver que vaya saliendo, que vaya saliendo, porque como él es lento y con lluvia más. Ahora. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí. ¿Se ve algo? Sí. Sí, Bueno, bueno. Ok. ¿Cómo te ríes? Mm. A ver. Listo. Ahora sí. Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí. Ahora sí ven. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahí Ok, está. perfecto. Se me Sí.
Ana 1, introducción al tarot. Perfecto. Ok. Como sabrán todas, aquí todas las que están, la mayoría saben la historia del tarot, toda, pero como es un curso inicial, como ya les he dicho, normalmente tenemos que empezar desde cero y desde el conocimiento base, si se quiere decir así. Desde el conocimiento base de que de alguna forma nadie sabe nada del tarot. ¿Ok? Entonces, empezando por ahí, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que hay conocimiento que ya ustedes saben, ¿ok? Hay conocimiento que de alguna forma ya ustedes han explorado, pero hay conocimiento que quizás a lo mejor en todos los demás cursos no lo han escuchado a pesar de tener cursos avanzados. ¿Y esto por qué? Porque cuando ustedes empezaron conmigo, yo les voy a recordar que era el autodescubrimiento del tarot. Y ya en este curso de autodescubrimiento del tarot, ya ustedes tenían conciencia y conocimiento de ese tarot, de qué era, ¿ok? ¿Sí me ven? Siento que se está Sí, moviendo te la pantalla. vemos, sí. Ok, no, lo que pasa es que la pantalla se está moviendo sola, pero no sé por qué se mueve sola. Bueno, Aquí no se mueve. lo importante es que ustedes la estén viendo allá. No, aquí se me está moviendo, no sé por qué. Mira, más le voy a tomar una foto para que vean. Lo Porque que no sé sí por que qué. salen dos bandas. Ojo. Sí. Bueno, entonces, empezando, les envié 3 guías, ¿ok? Las que puedan ir viendo las guías, van a ver en la primera guía, ¿ok? Lo que es el conocimiento del tarot, lo que es el conocimiento del tarot, lo que es el tarot como tal, ¿ok? Y la historia del tarot. Vamos a empezar desde algo que siempre les he dicho. Cuando ustedes están estudiando un conocimiento, siempre van a adquirir su propio conocimiento. ¿Ok? Vamos a hacer nuestro propio concepto de algo. A lo mejor todo el mundo en la casa conoce a Sonia. La conoce su mamá, la conoce su papá, la conoce todo. Pero su papá tiene una información de ella, su mamá otra, su hermana otra, su tío otra, el perro otra, el gato otro. O sea, cada uno tiene un conocimiento distinto de la persona, ¿correcto? Sí. Ok. Desde principio de siglos, desde principio en la historia, la persona siempre ha buscado comunicarse. Entonces, como la persona ha buscado comunicarse, te silencié, Guille, porque no me entra el ruido. No sé por qué, debe ser el ruido de la calle, no sé. Pero cuando vayas a hablar, yo te coloco el audio. Entonces, aquí, cuando nosotros nos vamos a la historia y nos vamos al conocimiento, lo primero que hizo el ser humano fue comenzar a intentar plasmar información para dejar un mapa. ¿Por qué? Porque pasaban por un sitio y a lo mejor no sabían que tenían que pasar por ahí, ¿ok? Y para poder recordarse del sitio, pues dejaban marcas, dejaban marcas. Cuando nos vamos a la historia y nos vamos directamente a la parte de los egipcios, para comunicarse, para dejar información, dejaban marcas, ¿ok? Me fui a la prehistoria y ahora estoy en la historia de los egipcios, porque la historia de los egipcios es quizá la más relevante, ante todo con la parte simbólica. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron hasta el simbolismo para tener suerte en el día, el simbolismo de una estrella para guiarse, ¿ok? El simbolismo de mañana, pasado y quizás en la luna que viene es la que voy a tener tal suerte. Y la manera de plasmar ese simbolismo, ¿ok? También lo hacían en piedra, pero de una manera quizás más espiritual.
comenzó a desarrollarse más la maldad. ¿En qué aspecto? Cuando comenzaban a decir, por ejemplo, si yo dibujo, ¿ok?, el cuerpo de la persona y no le dibujo los dos brazos, así vas a volver tú en la vida que viene. Cuando le hacían el dibujo al ser y le decían, bueno, si no te dibujo el gato, no vas a tener suerte en la siguiente vida. Y así sucesivamente comenzaron a hacer simbolismos exotéricos. ¿Ok? El ojo de Horus, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por favor. Okay. Menos mal que es uno lo está pagando, pero por lo menos ellos responden, ¿no? Ellos saben que hay un error. Porque es que hay, yo no sé qué es lo que pasa, se está moviendo sola la pantalla. Bueno, en fin, cuando comenzó todo esto y comenzó el simbolismo y comenzó a traerse el simbolismo, en la época europea, ¿ok?, cuando se comienza a desarrollar los libros, comienzan de alguna forma a ser escribas, ¿ok?, de ciertos pensamientos y de ciertas filosofías. En la época griega, vamos a irnos a Atenas, ¿ok?, cuando aquellos filósofos tenían el pensamiento en el aire, pero no había plasmado nada, y comenzaron a plasmar. Entonces, ahí hubo un simbolismo y una sinapsis y una conexión de lo que había en el cerebro para plasmarlo y dejarlo en información. Pero mucha de esta información sagrada se perdió, ¿ok?, en la biblioteca de Alejandría, etcétera. Muchas simplemente la quisieron ocultar porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hola, Moraima. ¿Qué pasa con esto? Que cuando comienza esta historia, realmente quienes se vanaglorian del principio de esta historia son escritores ocultistas que salen a relucir, como fue Eliphas Levi, ¿ok? Y Antonin Spor, que comenzó él directamente a sacar esto en escrito. No quiere decir que ellos sean los pioneros de ese simbolismo y el tarot. Ojo, por eso es que eso se ve muy camuflajeado, sino que fueron los que quizás dejaron más escrito sobre esto y lo que le dieron más palabras a la parte del ocultismo. Pero desde que el ser humano existe, para él hay un simbolismo. Desde que el ser humano está en la historia, necesita comunicarse. Desde que Adán y Eva fueron creados, tenían el simbolismo de una... A ver quién se acuerda. Estamos hablando de la historia de Adán y Eva, a ver quién se acuerda. ¿Cuál era el simbolismo del demonio? La manzana, la La tentación, serpiente. la serpiente. La serpiente en el árbol de la vida y del Exacto, conocimiento. el árbol. ¿Ok? Desde ahí les dijeron, en el árbol ahí está lo bueno y lo malo. Desde ahí hubo un simbolismo y algo por lo que no podían guiarse. O sea, por aquí no vayan, por aquí sí vayan. ¿Sí comprendemos esto? La prohibición atractiva. Entonces, ¿a qué voy? Desde ahorita y desde este momento yo quiero que ustedes se conecten con esa información. ¿Por qué el sol brilla y es amarillo y no sería verde?
Porque se supone que es fuego, ¿no? ¿Tiene un color? Luz ¿Tiene un color? ¿Tiene un y color? luz, conocimiento, sabiduría. El Padre. Exacto. ¿Por qué una nube es blanca o grisácea? ¿Y por qué esa nube no es morada? Porque es la pureza. ¿Por qué su color? Es la originalidad. Cada cosa ha sido creada con un orden. ¿Ok? El hecho que yo le dé un significado no quiere decir que pierda su orden original. Tiene un orden original. El hecho que yo cree mi concepto y que yo lo vea de tal forma o X forma, no le está quitando su forma original. Ujú. ¿Sí me están comprendiendo? Sí. Sí. Entonces, el hecho de que una persona quiera imitar el tarot de Rider Waite en azul, en rosado, en morado, en verde, en negro, en el tarot de los gatos, yo pinte unos huevitos, no sé, etcétera, tanta cantidad de cosas que hay ahorita, no le quita la esencia original. Ah, pero este no tiene los colores, pero no le quita la esencia original. ¿Cuál sería la esencia original del tarot? La simbología que tiene. Aparte de eso, Que son los símbolos son para todos iguales, o sea, los conocemos todos. Son sus símbolos, eh, Es la ¿cómo era? base, digamos. De ahí, Arquetipos universales. Eso, ahí está, ahí está, sí, ahí está. Son ahí, arquetipos universales. sí. Ahora, ¿qué significa que son arquetipos universales? ¿Qué significa eso? Pues que sin palabras, solamente con el símbolo es entendible. No hacen falta palabras para saber qué es lo que significa o lo que nos está diciendo. Es un significado colectivo que todos manejamos, ¿ok? Es un significado que a simple vista se maneja. La nube es la nube. Si yo veo una nube morada o veo una nube fosforescente, esa nube no es una nube. ¿Qué vaina es esa? ¿Verdad que sí? Sí. Porque perdería su esencia. Entonces, cuando nosotros tenemos el tarot Rider y lo cambian a el tarot de los gatos, el tarot de los huevos, etcétera, pero tiene la misma simbología, ese es el tarot Rider, no importa, pero es el mismo tarot Rider. Pero, pero, por ejemplo, las cartas de Marsella serían igual el tarot Rider. No, Marsella es más antiguo y trae las espadas como tal, las copas como tal, pero no trae la idea. Ahí vamos. También tiene un simbolismo, también tiene un significado, pero es otro tipo de tarot, porque la comunicación que quiso hacer Marsella en ese tarot fue distinta. El simbolismo fue transgiversado por varios autores en lo que han querido incluir su propio concepto. ¿Qué ha pasado con Ryder? Lo mismo. Hay diferentes autores que han querido incluir su propio concepto de la visión del tarot, pero no tiene, ¿ok?, pérdida del significado. ¿Por qué? Porque nada más el significado significante de algo
le da un significado colectivo, que para todos la nube va a ser la nube, el sol va a ser el sol, ¿ok? La estrella es la estrella, el cangrejo es el cangrejo, pero no tiene nada que ver, ¿ok? De que este sea el del huevito, que este sea el del gatito, que este sea el perrito, tiene la misma simbología. ¿Qué pierde y qué cambia cuando es otro tipo de tarot con otro tipo de conocimiento? ¿Sí vamos ahí? ¿Vamos en la onda? ¿Sí vamos en la onda? Ok. Entonces, vamos ahora aquí a pautar algo. Dentro de la historia hay algo muy importante. Lo que era el simbolismo y lo que era la parte exotérica fue muy transgiversada, si se quiere decir. ¿En qué aspecto fue transgiversada? Muchas personas utilizaban esto, como les dije ahorita, ¿okay? Sobre todo en la parte de los egipcios, para hacer maldad. Entonces, ahí fue donde fue utilizado para el mal y donde, de alguna forma, ¿okay? El tarot fue como una acechanza. ¿Por qué? Porque si un símbolo me hace daño, imagínate cantidad de símbolos. Ahora, ¿cómo se cree que supuestamente esa cantidad de símbolos podrían hacer daño o qué era lo que pasaba que esta gente pensó de esa forma, de esa manera? ¿Alguien ha escuchado esta famosa historia de Jesucristo cuando de alguna forma él hizo visión y comenzó a hablar de los peces y comenzó a hablar de los demonios un día domingo? ¿Sí escucharon esas historias? A ver, Gis, tú que eres buena historiadora de la Biblia. Tengo la conexión mala. Bueno, la conexión de la computadora. Vamos a hacerle conexión cerebral entonces. Cuando había este simbolismo y todas estas situaciones, la gente comenzó a transgiversar porque el Señor a través de la palabra decía, te vas a levantar y te levantabas, ¿ok? Esto se va a dar y se daba. Salgan los demonios y se salían. Cuando nosotros nos vamos a la historia antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y cuando hubo todas estas épocas de simbolismo, la persona creaba el mal con simplemente maldecir, poner un símbolo de que la persona iba a quedar inútil o que la persona iba a morir de tal forma. La persona, ¿qué estaba haciendo ahí? A ver quién me responde. ¿Qué estaban haciendo las personas cuando hacían eso? Decretando. Declarando, afirmando una situación. Cuando tú decretas, cuando tú afirmas, manifiestas. Porque hay una secuencia, ¿ok? Y hay una ley de atención, atracción. Entonces, Carmen, por eso sí no debió de decir que está desconectada. sí, por eso te digo, estaba desconectada de la computadora, nada más, no del cerebro. Así es. Y luego está desconectada ella de su mente. Exactamente. ¿Qué pasa cuando nosotros con la palabra, ¿ok? Vamos a decretar? Estamos de alguna forma afirmando una situación para la persona. Te vas a morir, te va a pasar un accidente, te vas a golpear, te vas a matar. Así la persona no tenga nada en su cabeza y diga, no, no va a pasar nada.
y le pasa. Y no nada más para la persona, también para nosotros mismos. Exacto. ¿Por qué? Porque automáticamente lo estamos declarando. Hay ciertas lecturas que me causan chiste, ¿no? Porque hay personas que hacen la lectura y dicen, no, porque él se va a ir a tomar un café contigo y va a ver aquella tertulia y tú dices, ¿y dónde dice lo del café? ¿Y dónde dice lo de la tertulia? Y tú comienzas a buscar el símbolo en la carta y tú dices, mierda, ¿será que está viendo comiquita? Ok, es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a transferir una información, tenemos que ser lo más claro, lo más concreto, quizás ser lo más transparentes para hablar y no inferir, no colocar hipótesis que no hay ahí. Porque cometemos el error de transgiversar hasta la información para la persona. Siempre les pongo este ejemplo. No es lo mismo que la esposa del vecino se haya muerto y yo le digo, lo siento por la pérdida de su esposa, a que le llegue, lo siento por la pérdida de su esposa sin acento en la E, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando yo transgiverso la palabra y cuando le doy a entender a la persona que de alguna forma, ¿ok? Esta palabra está gestionada, está reafirmada y esto es lo que es. Muchos dicen, no, el destino no está clavado en piedra. Ey, las primeras simbologías las hicieron en piedra y la palabra tiene poder y las palabras no se las lleva el viento, se clavan como un puñal en la mente. Entonces es muy importante la manera en que nosotros damos la información. Hay personas a las que tú les das la información. Mira, ¿qué es lo que piensa él de mí? Como decía Jodorowsky, leí en estos días, cuando tú preguntas, ¿él me ama? Ahí no es, ¿ok? Y cuando tú dices, ¿qué pasa en su cabecita? ¿Qué piensan de mí? Y tú le dices, mira, esta persona está ahorita en una posición así, así, así. Y piensas, ay, pero, ¿y qué más? Y ya tú no sabes qué hacer con el cliente, sino que te comienzas a inventar una historia. Presta atención porque esa historia se puede volver real y también se puede transgiversar. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Es lo primero que quiero inferirles, aclararles y darles a entender en una lectura. ¿Okay? Ya había entrado 2 veces y como que el sistema la ha sacado, no sé. Bueno, empezando aquí, primeramente vamos a aclarar, ¿ok? En el tema de la historia, ¿qué es el tarot? Yo sé que para muchos es un sistema de adivinación, es un sistema simbólico, es el sistema que tienen 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, pero para mi persona hay un concepto base y que se los he dejado claro a todos y las que no me conocen y las que me empiezan a conocer, les aclaro. Es un sistema simbólico de nuestro inconsciente para hacerlo consciente. ¿Ok? El tarot es un lenguaje y es un lenguaje simbólico de nuestro inconsciente. Más nada. Para mí no tiene otro concepto. Para ustedes, ¿qué es el tarot? Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, disculpen. Hola, chicas. No te preocupes, amor. ¿Qué es el tarot para todos ustedes? ¿Qué es el tarot? A ver, no empiecen todas a la vez, por favor. Una herramienta de autoconocimiento y guía interior. Pati, ajá. Para mí es como un anzuelo
que entra al subconsciente de la persona para poner sobre la mesa lo inconsciente y hacerlo consciente. Es del subconsciente. Para ti es del subconsciente. Sí, pero el tarot se echa un clavado al subconsciente para traerlo a la conciencia. ¿Qué es Ponerlo el en la mesa para hacerlo consciente. ¿Qué es el subconsciente, Pati? Lo que nos rige y nos maneja sin darnos cuenta. Lo que está ¿Y guardado en la sombra o en un pasado. el inconsciente? Pues lo mismo, no nos damos cuenta que nos está rigiendo algo porque está oculto. Recuerden que nosotros tenemos 3 fases en el cerebro. ¿Ok? El metaconsciente o la metacognición es la clave de ese consciente y ese inconsciente. Cuando nosotros hablamos del subconsciente, ¿ok? Lo tenemos ahí parametrado. Como algo que hacemos ya como si fuera un patrón de conducta. O sea, te levantas a las 6 de la mañana, vas para aquí, vas para allá, te mueves. O sea, eso está en el subconsciente. Es algo que tú tienes que hacer, es algún reglamento, es una norma. Pero en el inconsciente tenemos archivos que no los usamos, ¿ok? Que regularmente no actúan, sino que están ahí guardados, como unas carpetas guardadas, empolvadas. Y el inconsciente, ¿ok? Es ese archivo que nosotros tomamos como herramientas para utilizarlo en cualquier momento de nuestra vida. Pero el subconsciente es algo que nosotros hacemos prácticamente automático porque tenemos en regla que así es. Tú no sales desnuda a la calle porque tú tienes en el subconsciente que tienes que salir vestida. Ustedes han escuchado cuando hay una persona que dice, ay, mira, que tengo que ir al trabajo, ay, que tengo hambre, ay, Dios mío, me traicionó el inconsciente. ¿Ok? Actuó por el subconsciente que tenía que hacer algo en dirección, pero su inconsciente le dijo, tienes que comer. Es el archivo de defensa. El inconsciente es nuestro archivo de defensa. El subconsciente es autónomo. Hay personas que están manejando y están cansadas y no saben, pero ellas van en la dirección y llegan a la casa. Y dice, no sé, lo hice como un piloto automático. Eso lo hizo por el subconsciente. No lo estaba haciendo consciente. Pero en su inconsciente tenía una herramienta de defensa. ¿Sí me comprenden esa parte? Sí. Ok. Esto es algo que quiero que aclaren para que el término lo lleven a un conocimiento exacto. Entonces, es una herramienta, en realidad no del subconsciente, sino del inconsciente. Inconsciente, sí. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí como herramienta de defensa, pero no es un patrón repetitivo, ni es un patrón que nosotros tenemos consciente. Por eso Carl Jung dice, hasta que el inconsciente no lo haga consciente, a ver quién termina la frase. Exacto, el tarot teje la intuición y simbología universal. Tienes toda la razón, Gis. Yo estoy leyendo a Gis porque ella está escribiendo, no sé si tiene algo que hacer, pero a lo mejor también tiene la conexión ahí mala y está escribiendo en el chat. ¿Ok? Hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de este inconsciente y el consciente colectivo. Actuamos como un subconsciente, ¿ok? Porque somos un piloto automático. Suponemos, hay una suposición. Hay una suposición de un hecho. Entonces, de esa manera actúa el subconsciente.
vuelvo a la pregunta. Para las demás, ¿qué es el tarot? Gracias, Patti, por tu participación. Muy importante aclarar esos términos. Ujú. ¿Las escucho? No todas a la ¿Qué vez. es, que es un método predictivo, pero de una realidad consciente que tiene una persona que pregunta de una a la otra? Es un elemento predictivo. ¿Quién más me tiene que decir algo de que es un método predictivo? Más nadie piensa que el tarot es predictivo. A ver, yo pienso que aparte de ser predictivo y todo lo que ha dicho María José y Patricia y todo, es, es una herramienta o una guía que nos da, nos ayuda a traer lo inconsciente al consciente para ayudarnos a, como una guía en nuestra vida. Ok, hay tres palabras que quiero que me busquen, ok, porque de esto se trata esta clase. Uno, empezar por el conocimiento del tarot. Dos, ok, aclarar términos bases. Tres, ustedes van a hacer su bitácora de tarot o su cuaderno de tarot. Y, por supuesto, siempre en todos lados vamos a tener un escenario distinto con ese conocimiento. Dice, si el tarot nos puede mostrar tendencias posibles escenarios futuros, sí, sí, perfecto. Pero, ¿por qué es predictivo? ¿Ok? El por qué es predictivo es importante saberlo. Quiero que tomen estos conceptos base. ¿Qué es metacognición? ¿Qué es metacognición? ¿Qué es la metacognición? ¿Ok? Venga. Anótenlo para que busquen esa información. ¿Ok? ¿Qué es la metacognición? ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es el subconsciente? Y vámonos acá. ¿Ok? Cuando eh, yo veía a la señora de la esquina, y la señora de la esquina fumaba tabaco, todo el mundo me iba a decir, mira, que esa mujer es bruja, que te va a hacer un daño. ¿Ok? Que tenían unas cartas, que esa vieja es mala, que te hace brujería. ¿Ustedes recuerdan eso, no? En la historia, muchísima historia de esto hay. Entonces, una de las cosas de las que fue, ¿cómo se dice?, en predisposición el tarot, fue porque fue mal utilizado. Estas palabras que les acabo de decir son importantes que las busquen, porque tanto lo que dijo María José es una herramienta de autosanación, de conocimiento, y lo que me está diciendo Ali, o junto con lo que dijo Patricia, junto con lo que dijo Gabriela, junto con lo que ha dicho Gitz, hay situaciones de metacognición en la persona. ¿Cuál es la metacognición? La autoevaluación, el autoconocimiento, el ser consciente de nuestras acciones. Yo puedo preguntarle al tarotista, ay, ¿será que yo voy a adelgazar de aquí al 31 de diciembre? Pero me como 3 hamburguesas diarias y una gaseosa, no hay problema. Voy a adelgazar. Me lo ha dicho la tarotista. Y me compro un vestido talla S para el 31 porque la tarotista me dijo que yo iba a adelgazar, pero soy triple XL.
Ahí es donde yo les digo, al que vive de ilusiones muere de desengaño. Sigan viviendo de la fantasía. ¿Ok? Entonces, cuando no hay esa metacognición, ojo, otra palabra, la mayéutica. Es algo que les he indicado, tienen que trabajarlo. La mayéutica. Porque con la mayéutica ustedes evitan muchas cosas. No solamente hacer que la persona haga conciencia de las cosas, sino que también lo hacen autoevaluarse y ustedes se libran de muchas cosas. ¿Ok? Cuando la persona te dice esto y tú le dices, pero es que yo estoy comiendo despacio y has ido al médico, ¿sabes por qué no adelgazas? ¿Qué te causa Sí. ansiedad? Y cuando tú creas una mayéutica en la persona entra en un autoconocimiento, en una autoevaluación, quizás le hiciste un chip. No es la cantidad de cosas, es la calidad de tu lectura y de tus palabras. Porque una sola palabra edifica o destruye. Y una sola palabra puede directamente hacer conciencia de los pensamientos y pensar como piensas, como está diciendo Gis aquí. ¿Ok? Sí. Y te hace conciencia automáticamente de tus acciones. Cuando tú te encuentras con una clienta que te dice, es que él se fue sin darme razón. Y es que esa desgraciada se lo llevó y montó, mira, él me montó cacho y ella se lo llevó y él se fue porque ella le hizo brujería. Y tú le dices a la persona nada más, y él bebía mucho, sí, y llegaba bravo, sí, y tú peleabas mucho con él, sí, no le hacía nada. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se cansó, estaba buscando afuera lo que no encontraba en la casa. ¿Qué pasó ahí? Cuando tú a la persona la induces a una mayéutica y la persona hace esta metacognición, hace consciente lo que estaba inconsciente. Y ya no es el subconsciente la que la dirige. Ya no es que la persona simplemente se dejó llevar, ¿ok? E hizo y deshizo, no. Ya la persona hace conciencia por qué se fue. Pero ¿qué pasa? Cuando a nosotros vamos a un duelo, la persona hace resistencia y la persona automáticamente entra a una fase de negación. Y con esa fase de negación, automáticamente la persona comienza a decir, no, es que fue por brujería, es que la otra se lo llevó por maldad, es que le hizo un rezo de 3 cruces, es que fue el diablo el que metió la cola, es que la otra lo tenía más grande que yo, etc. Viva la realidad para no hacerme fantasía. Entonces, hay que ser consciente, ¿ok? Pero cuando la persona entra a este proceso, no es consciente. Comienzan a buscarse mil excusas para tener la razón. Esto es lo primero que quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque hay quien maneja el carro y quien viene a ver tu carro para querer dirigir el volante. Y hay más de un cliente que no va a venir para que le leas las cartas, sino para que le digas lo que ellos quieren escuchar. Hay más de una que yo le digo, no, 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 no es lo que te estoy diciendo. ¿Qué quieres tú que yo te diga? Ahí las paro, las freno y ¡guau!
No, ya se me pasó. Ah, no, se te pasa porque se te pasa. Se te pasa porque te zarandeo o se te pasa porque te bajo de la mula. Sí o sí. Y si las veo muy intensas, le digo, la consulta subió 3 veces el doble de lo que ya estaba. ¿Ya? Me las quito de encima, váyase a dormir. Es más fácil hoy en día pagar una tarotista que un psicólogo. Entonces es más fácil volver loca a las tarotistas porque las psicólogas ya no saben quién son. Cierto. Por eso esto se ha convertido no solamente en un programa de trabajo, de estudio, de profesionalismo, sino también se ha convertido en un medio de charlatanes. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene María estudiando conmigo? María José, ¿cuántos años tienes estudiando conmigo ya? Pues yo pienso que serán pues 2 o 3, ¿no? No sé, sí, bastantes. ¿Cuántos años tienes tú, Guille, estudiando conmigo? Pues Guille como yo y Gis, porque creo que somos y Patricia también, de las antiguas. Linares, ¿cuántos años tiene usted estudiando conmigo y conociéndome? Ahora Ay, no te discúlpame. conocen. ¿Has visto, Carmen? Ahí está Ay, muerta la risa. ¿Estás viendo? hola, ¿Eh? chicas. ¿Cómo están? Feliz diciembre. Besos a todas. Hola, Mira, me hicieron guapa. acordar de diciembre. Bueno, Una vez Carmen llegó a mi casa y yo estaba peleando con mis hijos y me dijo, ve, me agarró y me quitó el palo de la escoba, porque te quitó una escoba y me dijo, tranquilo, si no soy yo que te voy a agarrar el palo. Y yo, cuando estaba diciendo eso, acomoda, bueno, me acordé de esa anécdota. Y bueno, yo tengo años conociendo a Carmen y sé su desarrollo espiritual y la realidad en que pone los pies, y más aún porque todo lo que da es desde su concepto aprendido, con la ciencia y con su proceso. Y las muchachas ya van a venir para 3 años, me recuerdo, nunca se me olvida. bueno. Yo ahí, igual que a Rosy, hay muchas personas que parece que las hubiese parido, ¿ok? Y que siguen conmigo y siguen y siguen y siguen. Muchas no están aquí, siempre me escuchan porque no, o están trabajando o lo que sea, pero parece que las hubiese parido porque tienen conmigo más de 15 años, 12 años, ya están de tarotistas, ya son medios, ya trabajan, X, etcétera. Pero estos casos no van a ser nuevos para las que ya pasaron ni para las otras. Esos casos siempre van a haber. Porque el ser humano es inconforme, el ser humano es malcriado por excelencia. ¿Ok? Es como dice Rosy, yo siempre he sido defensora de los más débiles. Y cuando, mira, yo veo a alguien que es que va, allí va como Rosy, que ven acá que te voy a agarrar con la chancleta. Yo agarra la chancleta, que yo agarro el palo primero. ¿Ok? Lo mismo hago con mis clientes. Ajá, no, que me quiero ahorcar. Ven, que yo misma te ahorco. O sea, a veces uno necesita darle a la persona, ¿ok? Como que un freno. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren ese freno, lo necesitan. Sí. A veces uno dice, ay, pero es que si lo freno pierde el cliente, piérdelo, pero no pierdes tu conciencia. Y a la persona la haces direccionar, entrar en razón. Claro. Es preferible una palabra a tiempo y no un cargo de conciencia. Yo hace poco atendí a una chiquita, es una niña, tiene como 22 añitos. Y cuando yo vi esas cartas y vi esa astrología de ella, Dios mío, yo dije, Padre amado, méteme en su corazón y en su alma para poder llegarle a esta niña.
Porque tiene constantemente pensamientos suicidas. Ay. Si yo no la freno, tanto juega la mona con el monito hasta que se le cayó. Así llegan tantos casos que tú te quedas como que no es algo razonable que tú te quedes con las manos cruzadas. ¿Ok? Hay Sí. personas que van a llegar a ti porque tu luz propia, simplemente tu luz propia, ya no se convierte en un trabajo, sino en una labor para el mundo. Sí. Cuando tú haces lo que ama te persigue. Y cuando tú haces lo que ama genera. No necesitas, ¿ok? Pedir, regatearle a la vida, suplicar, ¿no? La vida te va a regalar, la vida te va a dar. Grábense eso, porque muchas de las personas que entran a trabajar con el tarot, muchas entran por el recurso económico, ¿ok? Otras entran simplemente porque dicen, yo quiero ayudar y lo que quieren es averiguarle la casa al vecino, ¿ok? Otros entran porque dicen, no, es que yo quiero ser la samaritana más grande del mundo y están pensando, esa desgracia me la va a pagar y con las cartas la voy a matar. No van a hacer nada con eso, ¿ok? Es una herramienta de trabajo que tenemos que hacerla muy consciente. Punto número 1, en los cuadernos. Una cosa es el cuaderno, una cosa es la mesa de trabajo y otra cosa muy importante, el tarot como tal. Les voy a pedir que amen ese tarot, quieran ese tarot, cuiden ese tarot. No le voy a decir como decía una amiga que ya no está en este plano, pero me decía, yo lo cuido como cuido mis pantaletas, yo menos mal que me lo dijiste, porque no te lo presto. O sea, no, cuídenlo como algo que de verdad no es de ustedes. Porque cuando uno cuida las cosas como si fuera de uno, no las cuida. Entonces, si yo les digo que la cuiden como las pantaletas, me imagino que no la van a cuidar. Entonces, no. Es preferible, ¿ok? Pensar que no es de uno, que es sagrado. No tiren cartas encima de una mesa sucia, de una mesa donde hayan comido, encima de una silla donde otra persona se haya sentado. No tiren cartas en el piso, ¿ok? Sus cartas son sagradas. Este es el vaso de agua que se van a beber. Y todo lo que las toque y lo que les eche, eso se lo van a consumir ustedes. Entonces, piensen no solamente que tienen una herramienta en las manos, sino que es algo delicado como un cristal. ¿Ok? Utilicen las cosas con sabiduría, con energía. Ese cuaderno que ustedes van a plasmar a partir de este momento, son 3 meses que vamos a estar juntos. Quizás las actividades van a ser más escritas. ¿Más? Porque sí, más escritas. Porque quiero que se conecten mucho con ustedes mismos. ¿Ok? La primera conexión que hace una persona con cualquier símbolo que quiera hacer en su vida es escrito. Entonces, hay algo que sí necesito que haga mucha conexión, ese cuaderno. Yo, de hecho, cada vez que empiezo un curso, yo compro un cuaderno, lo decoro, lo decoro a mi manera, porque yo dije, bueno, ahí tengo un foamy viejo, tengo unas tarjetitas, tengo unas cositas, miren mi cuaderno,
ya me puse a decorarlo, ya me puse a hacerlo, ya me puse a acomodarlo, a hacer las cosas adentro, a escribirlo, ¿ok? Le hice hasta un puntero con un zarcillo que se me dañó, ¿ok? Y ese detalle le da valor emocional, ¿ok? Claro. A la información que yo voy a plasmar ahí. Chicas, yo tengo un cuaderno que en estos días lo estaba revisando y yo creo que fue uno de los primeros cuadernos que hice en mi vida. Y me acuerdo que en aquel momento leí y escuché de dos tarotistas que me decían, el paje de espada es el paje de espada es que no te van a llamar, ahí es no, ahí es negativo, ahí es esto. Y yo decía, bueno, es el negativo, es el esto. Ahora me voy a la historia, conscientemente, ¿no? Siempre he estudiado muy consciente. Y hay algo que quiero que se guarden y se acuerden las que han estado en los otros cursos y que empiecen, las que apenas van a conocer el tarot, a escuchar la historia. ¿Ok? En realidad, cuando nosotros hablamos del tarot como tal, estamos hablando de la época europea, donde se comenzaron a crear las cartas, ¿ok? Viendo a aquella gente que se montaba en los caballos, aquellas personas que tenían una casa religiosa, aquellas personas que iban directamente a un banquero y que esos pajes marcaban a aquel hombre que iba a llegar, ¿ok? Al pueblo y lo iban a sacar para ir a servir a una casa y que él esperaba que alguien lo sacara. A ver quién se acuerda de esa historia que la eché en algún momento. ¿Quién es ese paje? El paje de bastos, ¿ok? El paje de bastos siempre está esperando una oportunidad. Ahora, el paje de oro es aquella noticia inesperada, ahí es aquel paje que iba dirigido por los padres, o sea, tú vas a hacer esto y punto porque eso es una dirección de familia. Y es el ser que va a audicionar, no sé, a México, España, lo que sea, y sale en la audición porque tiene la suerte. Pero cuando nos vamos a ese paje de espada, es el escriba, es el que manejaba la escritura, ¿ok? Y es el único que tenía conocimiento de poder escribir y que, bueno, le decían, ven para acá, ven para acá, ven para acá, cerca, o sea, siempre era como dicen en las cartas, es el chismoso, es el espía, sí, pero porque era el que estaba ahí, era el que escribía, ¿me entiendes? Era el único que manejaba la parte de la escritura. Si bien es cierto, en la parte europea hubo muchas cosas que están ocultas, para nadie es oculto que los hombres eran utilizados como esclavos sexuales. Entonces los pajes, muchos de estos eran utilizados como esclavos. Entonces, todos eran utilizados de diferente forma. Unos les gustaba su labor, pero muchos no estaban de acuerdo en esa labor. Y si vemos aquel paje de copas, que es el emocional totalmente, era aquel paje emocional que siempre servía en las iglesias y que, bueno, prefería estar ahí que más. ¿Okay? Y manejar un sistema filosófico y quizás andar con el temor de que no se vayan a enamorar de mí para que no me vayan a hacer otra cosa, pero mentía y se mentía a sí mismo. Entonces, cuando nosotros conocemos estas cuatro personalidades y nos vamos a la historia europea, vemos cómo van a ser esos niños en adultos,
vemos cómo las madres de estos niños también tienen ese conocimiento ambiguo y ese dolor interno. Y cuando nosotros vemos todo esto y vemos esos arcanos de la corte, entonces comenzamos a ver las diferentes situaciones que pasaron. Y de acuerdo a esas situaciones, pasaron por diferentes etapas y diferentes casas en su vida. Pasaron por la casa de la servidumbre, pasaron por la casa escolar, pasaron por la casa de trabajo, pasaron por diferentes casas. Y esas casas son las que llamamos nosotros arcanos mayores. Por eso el arcano mayor marca directamente lo que está sucediendo, dónde está sucediendo. El arcano de la corte es un personaje y el arcano menor es la situación que está viviendo ese personaje dentro de ese arcano mayor. ¿Están captando? Sí, Entonces, cuando nosotros vemos una lectura, así la lectura tenga una lectura abierta o una cerrada, lo primero que veo yo es si hay un arcano mayor para ver en qué posición está la persona, qué personajes tengo yo ahí, si es que sale algún personaje, y si no sale un personaje, automáticamente veo la dirección de la situación que está viviendo la persona con el arcano menor que está saliendo. ¿Se dan cuenta por qué no se deben hacer lecturas solamente de arcanos mayores? sí. Se debe utilizar toda la baraja porque toda la baraja habla. Lo que pasa es que muchas personas quisieron desde el primer momento nada más actuar con el arcano mayor, porque es más fácil nada más decir la situación por la que está viviendo, pero no tenemos más información de ahí. Entonces, cuando no tenemos más información, no estamos indagando más en la situación, estamos infiriendo en una situación. No estamos clarificando, estamos infiriendo, haciendo inferencias, haciendo hipótesis, pero no estamos indagando. Por eso encontramos a aquellos tarotistas que a veces leen nada más los arcanos mayores, no, porque es que te va a llevar a la iglesia y te va a llevar de la mano, y tú dices, bueno, ya está echando una historia impresionante. De eso hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos, porque se puede convertir en realidad simplemente por decirlo y lo saca la persona del consciente. Eso quiero que lo tengan claro. Muchas personas me dicen, mira, yo no entiendo cómo tú lees las cartas. Eso es una traducción de idioma, punto. El símbolo tú dices hola y acá dices hello, punto. San se acabó. Ahí no hay más nada. Entonces, a ver quién me dice qué es metacognición. Ir más allá de lo consciente. Ir más allá de lo consciente. ¿Quién más me dice qué es metacognición? Es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, Autoevaluación. ¿no? ¿Sí? Autoevaluación. ¿Qué es la mayéutica? Ajá, Guille. Vamos a ver. ¿Qué es la mayéutica? Ya va. Tienes que activar el audio, Guille.
Dale una sola vez y ya. Ahí, ya. ¿Ya se quitó? Ah. Es el arte de preguntar, la mayéutica, de inducir las preguntas para obtener más información. Ahora te hago una pregunta. ¿La mayéutica es solamente que tú me hagas la pregunta o yo me puedo hacer la pregunta? No, también nos podemos hacer las preguntas solas. Entonces o la yo otra le, persona. entonces yo le puedo decir a la persona, pregúntate. No, la mayéutica es las preguntas que hace la tarotista a la otra persona, a la Ok. consultante. ¿Con qué Es fin se por hace la medio, mayéutica? es Ajá. por medio de la ¿Con qué conversación. finalidad? Con la finalidad de obtener más información para poder orientar mejor a la persona. Porque la Para que persona es la se que haga tiene su propia consciente, información. para que se haga Ajá. consciente de lo que no se da cuenta, de lo que tiene inconsciente, para que pueda actuar y pueda cambiar su manera de ver y de hacer las cosas. Perfecto. Para sacarla Cuando, del piloto automático también. ajá. La palabra viene del griego mayeutique, que significa el arte de la partera, así como una partera, ¿sí? Porque de ahí parten las cosas. ¿Ok? Vas a partir a la persona en dos. ¿Por qué? Porque automáticamente tú la vas a hacer reflexionar. Si tú te comes 3 hamburguesas diarias, no vas a rebajar por el 31, jamás. Ni siquiera vas a mantener el peso que tienes. Trata de mantenerte aunque sea en triple XL, ¿ok? Cuando las personas de alguna forma, ¿ok? No nos hacemos esa reflexión o no nos autoevaluamos o no nos dirigimos, pues automáticamente tenemos, ¿ok? Una situación de falta de autoevaluación, de metacognición. Entonces a veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas. Ahí es donde funciona la metacognición, cuando yo me autoevalúo y cuando yo me saco de mí y comienzo a gestionar. Fíjate, hace poco, es más, hace poco no, ahorita, hace que menos de una hora, que estaba yo en una consulta con una chica, y ella me dice que le dio una crisis de ansiedad y en esa crisis de ansiedad estaba, estaba mal porque se fue a un estilista. Miren esto, ¿no? Se fue a un estilista que le recomendó su suegra, pero la estilista comenzó a confundirla con una ex del novio. Entonces ella no le dijo nada, pero se sintió mal. Cuando ella le dice a él, él se quedó en silencio, le dio rabia, se quedó callado, y dijo, pero ¿por qué tú tienes que actuar así? O sea, me estás echando la culpa de qué. Mira esto, mira ese choque. O sea, él lo que esperaba de ella era que pegaba gritos, que la insultara, etcétera. Esa fue la reacción del silencio, porque cuando tú haces silencio es porque estás esperando algo. ¿Ok? Y la Sí. reacción de ella en el momento fue, bueno, si él hizo silencio, es porque me va a botar de la casa, porque me va a sacar, Mira, mira eso, ¿no? La hipótesis que se hicieron cada uno en su cabeza. Sí, nada que ver. Pero no, pero no hubo una autoevaluación de la situación. Cuando pequeña, ella vivió una situación, y eso no fue brujería, yo simplemente le saqué su inconsciente. ¿Ok? Ella vivió una situación Sí. con su mamá cuando ella se separó del papá y en el momento se quedaban solos, había silencio en la casa, no veían a la mamá, ella no sabe por qué estaban ahí, o sea, en la casa del papá eran los intrusos y ella no estaba en su casa. ¿Qué papel jugó la señora cuando la envía directamente con la estilista? ¿Qué papel juega ahí? El papel de la abuela, que en aquel entonces, ¿ok? Simplemente los sacó de la casa, no les importó, que eran 2 niños chiquitos, una mujer indefensa y que se fueron a un cuarto más pequeño.
Entonces ella se sintió vulnerable ahí por el silencio y simplemente cuando la atacan, ella se queda como que sí, péguenme. A diferencia de él, que fue un niño maltratado, ¿ok? Y que esperaba que ella le gritara. Mira la diferencia. Hoy hablaron, hoy simplemente le dijo, mira mi vida, que te vaya bien, y él agarró y la abrazó y o sea, se acabó todo el problema. Porque el dolor inconsciente, cuando nosotros no lo hablamos, se vuelve consciente y lo llamamos destino. Entonces, no es que yo no haga consciente el dolor, sino que lo voy a seguir repitiendo y lo voy a llamar destino hasta que yo misma afronte y hasta que yo misma comience a ser consciente, ¿ok? ¿Qué dolor tengo ahí? ¿Cuál fue el verdadero dolor que me causó cierta situación? Como ella ha recibido varias terapias conmigo, ya ella automáticamente ya sabía, ella dice, bueno, eso fue un dolor de abandono, no, eso no fue eso fue esto y esto. Ella no lo podía creer, o sea, hay momentos en que cuando tú haces consciente las cosas, te cuesta después hasta digerir. Y tienes que irla digiriendo de una forma poco a poco. Por eso uno tiene que tener cuidado hasta cómo habla y cómo le habla a la otra persona, para que la persona pueda hacer conciencia, ¿ok? Porque es un archivo guardado. Imagínate que es un libro que tiene años ahí, que está desmenuzado y que si lo sacas muy fuerte se le va a romper las hojas. Eso sucede muchas veces en las terapias y cuando tú comienzas a hablar con la persona comienza a llorar porque se le comienzan a romper las hojas. Entonces es importante que nosotros manejemos muy bien estos términos y que de alguna forma comencemos a inducir a la persona a que haga su propia mayéutica, a que se autoevalúe, a que haga una metacognición para sacar de alguna forma a la persona del círculo donde se encuentra, no dejarlos anclados. Esa es la primera labor de nosotros en este mundo hermoso del tarot. ¿Alguien más me quiere aportar sobre la historia del tarot? ¿Qué dudas tienen ahí? Por eso, por lo que acabas de hablar, Carmen, no solamente el tarot es predictivo, sino que es terapéutico y sanador. Es correcto. ¿Por qué? Porque ayudas a la persona eres una guía para ella en su vida. La mayéutica, sí, pero el tarot, ¿por qué? Pues porque hace consciente lo que hay en el inconsciente. Y es una simbología, ¿ok? Que es colectiva y que a veces la misma situación que tú pasas la pasa otro allá en China o en Japón de diferente forma, pero la pasa igual. Es un símbolo, ¿ok? Que es colectivo, porque no está fuera de la realidad, es algo que al tú verlo, mira, sabes que eso es así, o sea, tú vas a ver la nube allá afuera, allá en España, y dices, eso es una nube, y yo la voy a ver aquí en Colombia afuera y eso es una nube. Pero si yo veo una cuestión verde, redonda, y mira, eso parece una nave espacial, no una nube, cuando tú sales para allá afuera también, eso no es una nube, porque ya tú le viste la realidad, la esencia de las cosas. ¿Por qué el tarot es de autoconocimiento? Porque maneja un lenguaje colectivo, maneja un lenguaje de secuencias y es un lenguaje que todos podemos manejar, ¿ok? Que lo puede leer una persona que hable inglés, como uno que hable chino, como uno que hable francés, como uno que hable español, simplemente tiene que conocer el simbolismo. Es otro idioma totalmente distinto.
Tan sencillo como eso. El tarot es hermoso. ¿Quién más me aporta sobre el tarot? No hablen todas al mismo tiempo. Sonia, no te he escuchado en toda la tarde. No, y tienes el audio en silencio, peor. No, estoy escuchando. Yo escucho. Escucho y A ver, aprendo. Rosy, ajá, sí, parate la manito, pero no te veo, no tienes Sí, es que se me la va cámara. la señal. Por eso es que Ah, pero aquí estoy. Bueno, ajá. desde mi experiencia, Carmen, que desde que yo he aprendido, vamos a aprender la cámara, es la que no me salga de... Desde mi experiencia, Carmen, que yo lo he aprendido a practicar y a sentirlo y a vivirlo y lo he hecho consciente, porque lo primero lo hacía desde la forma de como solo intuición, ¿verdad? Y después practicando, lo fui anclando con la simbología de las cartas y lo fui palpando, sintiendo y ya era como otro tipo de conexión que yo estaba desarrollando con él. Desde esa parte yo lo he empezado a ver porque lo he relacionado mucho con la parte de la concentración y el enfoque. Y he visto en él que es como es un arte, ¿entiendes? Es un proceso evolutivo donde si tú le vas dando esa herramienta al día a día, entonces tú la vas también como usando y acertando en el paso a paso que vas tú agarrando más conocimiento y practicando. Lo veo así como un arte. Gracias, Rosy. Dijiste un punto muy importante. Uno de los puntos más importantes que muchas personas tienen esa duda, que dicen, ay, es que yo comencé a leer la carta y me comenzó a doler la cabeza. Es que, ay, yo comencé a leer la carta y, ay, me fui en desgaste. Esa mujer tenía una energía. A ver, las que han estado conmigo en los otros cursos, ¿qué les he dicho yo sobre eso? A ver, ¿quién se acuerda? Pues yo No todas a la recuerdo vez. que hay que tener algo de protección siempre antes de hacer una lectura y no olvidar que el carro lo manejamos nosotras. ¿La protección para ti o para la persona? Para mí. ¿Por Bueno, qué? para todos, pero primero para mí. Porque no sabemos qué trae la persona. Antes de que llegue no sabemos qué trae la persona. Entonces empieza la protección por uno y después hacer el ritual de los 4 elementos para proteger el espacio de la lectura. Y no olvidar que las que sabemos somos nosotras. ¿Qué sucede cuando energéticamente yo no utilizo la carta porque desconozco la carta? Simplemente me voy a agotar porque todos somos una batería. Sí. Imagínate que estás traduciendo todo el día alemán a español, alemán, español, alemán, español, alemán, español, alemán, español. Terminas que no sabes ni cómo se pronunciaba la X, ni cómo se pronunciaba la Z, ni cómo se pronunciaba la Y, y terminas bloqueado. Cuando yo tengo tranquilidad, paz en el momento, tengo coherencia con lo que estoy haciendo, tú no tienes por qué bloquear. Así es. Les voy a dar un tip porque sé que a muchas de estos que les voy a decir ya se los he dicho, pero muchas no. Y sí quiero que lo hagan, ¿ok? Y siempre se los he puesto de práctica, lo que pasa es que ustedes se olviden. Cuando ustedes se sientan así, pregúntense, ¿qué me está bloqueando? Y lancen 3 cartas. ¿Qué me está bloqueando? ¿Quién está? ¿Qué me está bloqueando? Vale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces sentimos que la energía, que es esto, no, a veces es una preocupación que tú tienes, ¿ok?
A veces es simplemente que no estás utilizando la carta, que estás canalizando la situación, que es muy distinto. Te estás descargando como una batería. Y entonces, a veces no tenemos que proteger ni siquiera el espacio ni a la otra persona, tenemos que protegernos a nosotros mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces la peor brujería está en la mente, ¿no? A veces ahí es donde digo yo, la brujería está en la cabeza. A veces hacemos cortocircuito con las cosas. Ay, que pasé por acá y se me partió un vidrio, se me partió esto, se me partió aquello. ¿Eres tú que tienes la corriente? ¿Qué pasó ahí? El canal eres tú. Tú eres el que traduce. Somos 76% agua. Lo que tú le eches a esa agua, así va a estar. Si le echas agua salada, vas a saber agua salada. Si le echas agua dulce, le vas a saber agua dulce, etc. Pero si tú estás con un campo electromagnético, energéticamente cansado, enfermo, estás cargada, oigan, júrenlo que se van a bloquear. Tienen que buscar descargarse, tienen que buscar estar tranquila, equilibrada. Aquí donde estoy, ustedes de la mañana atendiendo, tengo personas, ahí me están escribiendo. Ayer tenían la tensión alta. ¿Qué hice yo? Bueno, sencillo. Me pongo mi pulsera de cobre, que se las he recomendado a muchos. ¿Ok? Tengo mis pies en el piso, en el suelo. Puse mi vaso de agua. Se me bajó la tensión, se me nivelé, me equilibré y atendí lo más tranquilo. Si yo me pongo un pero, no, porque esto, no, porque aquello, no, porque lo otro. Oye, les puedo asegurar que si tenían 3 clientes no van a tener ninguno. Que si tenían 2 clientes, bueno, olvídense, van a tener que volver a ser clientes. Porque les digo, el tarot tiene un mercado de competición grandísimo. Pero también les digo algo. Si ustedes se saben caracterizar, yo no voy a buscar el tarot de fulana, quiero el tarot de Patricia, quiero el tarot de ella. No porque ella me esté diciendo, lo más predictivo, no, sino porque es exacta, porque es coherente y porque es correcta. Porque no me voy a llevar mentiras. ¿Ok? Cada uno va a tener su manera de hacer su lectura, su tirano. Yo voy porque me gusta la figura que ella me hace. Yo voy porque me encanta la manera en que me dice las cosas. Yo me voy porque ella me dice, o sea, cada uno va a tener un feeling con su familia espiritual, porque todos los que lleguen a ustedes son familia espiritual de ustedes. Júrenlo. Y cuando le niegan y le cierran la puerta a un cliente porque no les gusta, porque no lo quieren, porque están fastidiosos, porque esto o lo otro, lo están mandando a descansar, mándalo a descansar por bien. Pero no lo mandes a descansar porque te fastidie, porque así se lo estás haciendo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, así se lo estás haciendo a un familiar. Y esa persona a lo mejor necesita de ti. Yo tengo casos de tarotistas, no, es que no la quiero atender porque es que no me gusta, porque es que no la quiero, porque es que no sé qué. Date cuenta y fíjate qué te molesta de esa persona en ti, Perdón, qué te Carmen. está reflejando. La Dime. pulsera de cobre, ¿en qué mano, en qué muñeca no la ponemos? No, la puedes usar cruzada, mano derecha, pie izquierdo o simplemente en una sola mano. El cobre va a funcionar donde tú te los coloques, ¿ok? En el caso mío, mira, tengo cobre en la cintura, en el pie, en la mano, porque de verdad tenía la tensión muy alta y tenía mucho dolor en este brazo. Con decirles que tengo paños puestos, ¿ok? Paños para el dolor, porque no aguantaba el brazo.
sea, la tensión alta la tengo porque no aguantaba el brazo. Aquí tengo los paños. ¿Ok? Entonces, Sí. no puedo dejar de atender, tampoco me voy a tirar en una cama. Yo no soy así, ustedes saben que no. Pero sí es algo delicado cuando tú trabajas al día a día, ¿ok? En el tarot y trabajas con otras energías. Pero ojo, no es la energía de la persona, es la tuya la que se cansa. No es la energía de la otra persona la que te viene a bloquear. Eres tú la que te bloqueas. No es que llegó y me dejó. Tú no absorbes de otro porque no eres esponja, déjense de eso. Usted absorbe lo que su cuerpo quiere absorber. Mientras más libre mentalmente estés tú, mientras más te equilibres tu energía, contigo no entra nada. Entonces, hay algo que Rosy nos dijo muy importante, ¿ok? Trabajar desde la conciencia, trabajar desde el amor al trabajo, pero también a ser consciente, ¿ok? Que no es que la persona me trajo un bloqueo totalmente, yo no vi ahí, o estaba canalizando, no estás leyendo la carta. Cuando ustedes van a ese TikTok y van a ese YouTube y comienzan a ver taca, taca, taca y comienzan a tirar las cartas, esa gente no está leyendo la carta. Esa gente te está haciendo hipótesis, no sé, está tirando barajitas al aire, no sé, pero no está leyendo la carta. Lléguele a quien le llegue, tóquele a quien le toque. Estás lanzando una pregunta al aire, estás lanzándolo al aire. ¿Correcto? Sí. Por eso ustedes no me ven haciendo esos likes, esas cosas. No. O sea, no. Júrenlo que quien tiene mucho trabajo no necesita estar haciendo eso. Y quien tiene una cartera de trabajo no necesita seguidores falsos. Júrenlo. Uno necesita realidad en su vida. Hay gente que vive de esta fantasía. Cuando ustedes aprenden a vivir de la realidad, aprenden a vivir tranquilos. Se los puedo asegurar. Se duermen tranquilos y se levantan tranquilos. ¿Alguien más que me aporte? ¿Alguien más tiene duda del curso? ¿De los temas que vamos a tratar? Dígame, Pati. Fíjate que viendo algunas tarotistas me he dado cuenta que sí he detectado algunas que de repente en vez de leer las cartas lo que habla es de su propia situación personal y a veces con mucho coraje, pero es personal de ella, no es la realidad de las cartas que están viendo. Exactamente. Pero tú sabes por qué la gente se hace popular. Quizás por eso, porque le pone mucho teatro a su lectura. Porque a la gente le gusta el chisme. Entonces la gente se concentra ahí escuchando el chisme del otro. Sí. La mayoría de los que tienen gran cantidad de lectores es porque tú ves que son bastante chismosos de su vida y a los demás les encanta escuchar el chisme. Sí. Sí he detectado eso. Entonces, vamos a puntualizar, ¿ok?
Aquí, vamos a Sí. empezar con, no les voy a pasar esas diapositivas porque se me frena el Zoom, ¿ok? Vimos qué es el tarot, la breve historia del tarot. Vamos a reflexionar sobre las expectativas de este curso. Yo sé que muchas ya tienen este conocimiento, pero quizás muchas simplemente van a refrescar conocimiento. Quiero que en esa reflexión y en esos objetivos que ustedes van a colocar en el curso, coloquen sus metas. ¿Ok? Yo en un mes quiero hacer una lectura predictiva, quiero hacer una lectura concreta, quiero poder predecir un evento y que se dé. ¿Ok? Quiero Sí. ver cómo veo yo o cómo puedo visualizar una situación que me vaya a pasar en el día. Quiero que se coloquen esas metas en la parte de reflexión o los ejercicios de reflexión. Dentro de la apertura del cuaderno, yo sé que muchas personas leen YouTube, leen libros, les he pasado cantidades de libros de biblioteca, creo que tienen bastante para entretenerse. Donde ustedes vean algo que les llame la atención, ¿ok? Por lo menos me dijeron algo del paje. Anótalo y anota de qué libro lo leíste, qué autor. Anota esa pequeña frase, porque es importante para que de alguna forma en algún momento te sientes, ojeas y te devuelves a ese conocimiento. Y eso te da chispa. ¿Y por qué esto? Porque toda práctica, ¿ok? Y toda cátedra que no se practica, se olvida. Si yo practico todos los días matemática, aunque me caiga mal la matemática, voy a salir bien. Igual sucede con el inglés, igual sucede con cualquier idioma. Entonces, toda práctica, de alguna forma, necesita que yo agarre apuntes. Y es importante, ¿ok? En las guías de estudio van a tener plantillas y van a tener objetivos sobre las expectativas que ustedes van a hacer. ¿Cómo es esto? Ustedes mismos van a hacer sus plantillas. Yo normalmente me gusta mucho estudiar con mapas mentales. Okay, vamos a ponerlos aquí. Déjame ponerlos aquí. Normalmente yo siempre les sugiero, agarren el conocimiento. A ver aquí. Ya va. Semana 1. No sé si le están llegando las que estoy colocando en el grupo. Sí. Ok. Ok. Cuando nosotros trabajamos con plantillas, no trabajen con una plantilla de que el orden fulano, no, el orden lo hagan ustedes, ¿ok? Traten de utilizar estas etiquetitas de colores, no sé si tienen allá en las papelerías, las venden mucho, ¿ok? O si no, usen ustedes un color que les agrade y traten de siempre puntear con esos colores. ¿Esto para qué? Trabajar con los colores automáticamente me despierta a mí el cerebro derecho. Me va a hacer a mí recordar frases, puntos claves que quizás no los tengo asociados. No es necesario que yo trabaje 2, 3 horas diarias con el tarot, pero 10, 20 minutos que yo dedique así, exacto, son 10, 20 minutos de calidad. ¿Ok? 10, 20 minutos que ustedes lo hagan son 10, 20 minutos de calidad. Vamos a empezar esta semana trabajando directamente con la historia del tarot. ¿Ok? Quiero que ustedes comiencen a explorar,
hasta las que ya tienen el conocimiento, ¿ok? Los diferentes mazos de tarot. A veces, mira, yo tengo tarot a veces que ni siquiera los he tocado. Cuando nosotros nos familiarizamos, sean los tarot que sean, ¿ok? Preferiblemente el rider, como siempre les digo, asóciense con uno en particular. Y cuando yo comienzo a indagar y comienzo a visualizar los otros tarot, automáticamente hago una relación de la información. ¿Ustedes se acuerdan la foto que les pasé hace poco con el payaso de cabeza? Yo dije, ay, me encontré el colgado. Automáticamente, yo entré al supermercado y yo dije, wow, me encontré el colgado. ¿Ok? También me encontré con una situación estos días y vi un perro entrando en una de las tiendas. Me pareció increíble, ¿no? Y dije, el perro entró, era del supermercado y era que él sabía que la muchacha que salía ahí le tenía un pan. ¿Me entiendes? Ya el perro sabía y él llegaba y recogía el pan y se fue. Yo me quedé con la incógnita. Yo dije, uy, ¿y a dónde se fue a comer el pan? Y me quedé con tanto la incógnita que me puse a seguir al perro. Y el perro le llevó la comida a otro perro que estaba dentro del supermercado. Estaban los dos perros comiendo pan. Y yo, mira, el 5 de oro. Pero este buscó al lado, utilizó la memoria, el 5 de oro. Y yo, mira, tienen necesidad, pero buscaron su comida, ¿me entiendes? O sea, hay cosas en las que tú a veces no las reflexionas, sino a través de la experiencia, de la práctica propia, de ver diario a diario las situaciones aquí. Entonces, no es lo mismo la situación de ella que la mía, pero sí es lo mismo cuando yo, de alguna forma, la sé detectar, ¿no? Como estaba diciendo Patricia, no hablan no hablan de la experiencia del otro, no hablan del cliente, hablan de ellos mismos. Entonces, en este punto, ya en este clavo, para terminar, díganme ustedes, ¿para quién es la lectura? ¿Es para el cliente o es para ustedes? Yo creo que tengo años diciendo esto. ¿La lectura es para quién? Para el Guille dice cliente, para el ¿no? cliente. Guille no se escucha, pero ella lo dijo, para el cliente, exactamente. ¿Ok? Es para el cliente. Muchas personas a veces hacen la lectura y se meten tanto en la lectura que señores y señoras comienzan a echar su historia. ¿Ok? La lectura es para la persona que viene a hacer su lectura. Por más que nosotros nos queramos meter en el personaje, el problema es de ella, no tuyo. Entonces, no te quedes con el problema de la persona. No vienes a resolverle la vida a nadie. Vienes a darle una orientación, vienes a darle una guía, vienes a dirigir a esa persona sacándolo de la situación por medio de una mauyéutica, de un autoconocimiento, quizás hasta de un ritual porque tiene un egregor, ¿ok? Pero no vas a resolverle la vida a nadie. ¿Ok? Y la lectura es para la persona. Entonces, chicas, llegando aquí al final, ¿alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Las plantillas, Okay. Carmen, las plantillas. No me queda claro qué son las plantillas. Ok, ante Es todo lo voy a, que yo pongo. ante todo voy a agradecerles a todas las que me han hecho la colaboración, me han hecho la donación, de verdad les agradezco de corazón porque es bastante, ¿ok? Esto es algo hecho de corazón y quiero utilizar ese dinero con un beneficio. Ustedes saben que yo nunca hago nada por hacerlo. Por algo estoy haciendo esto así y por algo es el beneficio que quiero dar.
lo de las plantillas, Gaby, respondiéndote esta pregunta, las plantillas, hay que decirle, la plantilla es algo que tú usas para ti, ¿me entiendes? Que tú vas a usar Sí, para ti y que te va a servir a ti. Yo, en mi sí, caso personal, uso los mapas mentales porque me gustan mucho los mapas mentales, pero puede que tú en tus plantillas te sirva más lo que sean etiqueticas, entonces las haces como etiquetas, pero la plantilla es en base a lo que se relaciona contigo, ¿ok? En el caso mío, por bien, sí, ejemplo, cuando yo estudiaba mucho en la universidad, yo hacía mucho mis plantillas, era con, vamos a ver, aquí tengo, yo creo que esto se escucha mucho, la ficha bibliográfica, ¿no? sí, Y yo la ficha bibliográfica no la hacía normal, oiga, yo la ficha bibliográfica, sí, sé que tenía que tener el autor y todo, pero yo agarraba un pedacito de periódico, lo recortaba y le pegaba el pedacito de periódico. No sé por qué, era algo que estaba en mi inconsciente y yo relacionaba con el periódico. bien, Entonces, yo decía ya, mi ficha bibliográfica es la chismosa, o sea, ella es la que me va a decir el chisme. Entonces ya yo relacionaba el periódico con el chisme del periodista. Era algo que siempre lo relacionaba. Traten de relacionar las cosas para que trabajen con ese cerebro derecho. ¿Ok? sí, Eso fue lo que les dije de sí, las plantillas. Porque cuando tú tienes TIC, te vas a acordar. ¿Me entiendes? bien, Pero sí, cuando tú no tienes algo que se relacione, es como que lo guardas ahí en el inconsciente, como un archivo. bien, sí, Pero cuando tienes que sacarlo, se te olvida. En cambio, cuando tú tienes algo que te hace memoria, te hace un chip, o tú te acuerdas de aquella plantilla que hiciste, automáticamente esa información llega a ti. bien, Traten de trabajar con sus plantillas dentro de los cuadernos, de sus cuadernos, ¿ok? Pueden hacer sí, las plantillas como las hace mucho María José, que hace su tirada y hace su lectura así, su crucelta y hace su lectura y hace sus inventos de sus tiradas y dice, no, este va aquí, este va aquí, este va aquí. Bueno, pero ella lo hace, ¿me entiendes? O sea, es así. O sea, es como un borrador de tu lectura. claro, sí, Y a veces nosotros necesitamos ese borrador mental, porque a veces te quedas en una lectura como que, ¿qué hago? ¿Hago una cruz celta o le hago una lectura gitana? Que no te guíes por otros, guíate por ti mismo. bien, gracias. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te Sí, comienzas a dirigir por ti mismo, comienzas a hacerte tu propia personalidad. ¿Aclarado? Hablen sí, ahora o para mí callen para sí, siempre. gracias. Otra duda, las dudas que tengan por Ya nos ahí. puedes poner en el grupo punto por punto los deberitos, Carmencita. Bueno, los deberes ahorita son con otra vez recopilar la información de lo que es la historia del tarot. Se los pasé en una guía ahorita, yo se las pasé en la guía que está dentro del chat. Ahí aparecen punto por punto de qué se va a trabajar semanalmente, ¿ok? Y prácticamente la teoría de lo que vimos hoy. Sí, Ahí apliqué ya la teoría de lo que vimos hoy. Semanalmente les voy a pasar la teoría de lo que vamos a ver semanalmente. Y vamos a trabajar más con el cuaderno. Vamos a trabajar más con el cuaderno. ¿Ok? bien, Autoconocimiento, sobre todo de las cartas. Quiero que esta semana se relacionen con los tarot. ¿Ok? Se relacionen con el tarot. Les digo, tuve un caso, y esto es una pequeña anécdota, ¿no? De un curso donde yo les dije, van a utilizar el tarot Rider, ¿oyeron? Para que puedan relacionarse con las cartas. Y, y una chica tenía todo el curso, no me había dicho nada, estaba calladita. Todo el curso utilizó las cartas españolas. Todo Pobre. el curso Ay. utilizó las cartas españolas de la abuela y ella relacionaba, no, ese es el 4 de oro, ah, este es el 4 de oro. Entonces ella lo agarraba y ella anotaba todas las cosas en el 4 de oro. Entonces, cuando me muestra a mí los trabajos, que me los mostró ya casi que al final, yo digo, mi amor, pero ¿por qué estabas trabajando así? Si yo pasé los imprimibles, pasé todo. Es que
este es el que resuena conmigo, es que yo no agarro el otro tarot y no me suena. Y yo, claro, esa es la cuestión, que cuando tú no conectas con el tarot, tampoco vas a conectar con el significado de la carta. ¿Ok? Entonces, a veces, aunque yo les diga, vamos a usar el tarot Rider para que ustedes conozcan la carta, van a conectar con otros mazos. Por eso quiero que ustedes conecten no solamente con el Rider, sino que comiencen a ver las cartas, ¿ok? Y a relacionarse con cartas y a ver con qué conectan. Mi esposo puede tener infinidades, pero él conecta con la carta española y parece, de ahí no lo saca nadie. O sea, muere con la carta española. Es más, ya no se le ven ni los colores a la carta, pero él sabe que ahí está el caballo de espada. Y yo, mierda, yo no le veo ni la espada. Bueno, pero ajá. Esa es la que le habla, esa es la bruja, esa es la chismosa. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Me entiendes? A veces uno es con la que se relaciona. Aunque todas sean sagradas, todas tienen una información distinta. Bueno, Dios me las bendiga, se les quiere muchísimo. Gracias, igualmente. Me alegra, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y bienvenidos a este nuevo curso. Y ahorita, diciembre, bienvenido este nuevo año que va a venir. Así que prepárense con todo el amor del mundo para este diciembre. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Un besito, chicas.